A ver, el libro La Nueva Guerra es, como todo esto, es un título que se adapta un poco, juega con lo que se ha platicado en muchas ocasiones desde el gobierno de Felipe Calderón sobre la guerra del narcotráfico. A mí el término la guerra contra el narcotráfico no me gusta demasiado, pero lo que quiere decir este título, de lo que quiere hablar, es que se inicia un nuevo proceso en el ámbito del narcotráfico, en el ámbito de las organizaciones criminales y por ende también en las estrategias que tienen que llevar las autoridades contra esas organizaciones criminales. En Estados Unidos y en México, un nuevo periodo, un nuevo proceso que está relacionado directamente con los ámbitos, con los cambios de los ámbitos de consumo que hay, sobre todo en la Unión Americana y que llegarán también a México más temprano que tarde. Fentanilo es la droga de la actualidad por muchas razones, pero sobre todo por una. El fentanilo es una droga sintética que va con el espíritu de la época. En todo hay espíritus que marcan épocas, ocurre en la música, ocurre en el cine, ocurre en la cultura, también ocurre en las drogas. Las drogas de los años 60 y 70, por ejemplo la marihuana, el LSD, iban con el espíritu de la época, de esos años. Es completamente diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, ya durante el gobierno de Reagan con la cocaína, una época de estos de los que se llamó los amos del universo, los grandes dueños de Wall Street, de superexcitación. Luego vinieron las metanfetaminas que tuvieron también, iban también con lo que ocurría en el año 2000, el cambio de siglo, una época un poco de euforia y de diversión, pero después ya llegaron los atentados de septiembre del 2001, fueron cambiando las épocas y en los últimos años lo que se han impuesto son los opiáceos. Pero dentro de los opiáceos están este tipo de drogas sintéticas como el fentanilo, que tienen un efecto muy especial, tienen el efecto de sedación y también de una cierta euforia, son muy fáciles de producir, no se necesitan grandes territorios ni se necesitan grandes laboratorios y dejan enormes, pero enormes ganancias. La droga del futuro no es del futuro, es ya del presente, es el fentanilo, una droga que además es, decíamos, muy fácil de producir, pero que también mata y mata mucho. Hay en Estados Unidos unos 60,000 muertos al año por sobredosis de opiáceos, muchos de ellos por fentanilo. Bueno, muchas organizaciones criminales participan del negocio de la droga, pero en México hay fundamentalmente dos grandes cárteles. Se les llama cártel a todos los grupos, pero cárteles de verdad, que están en el proceso desde la generación, la producción de droga, hasta la introducción, el lavado de dinero, el tráfico con armas. Esos dos únicos grandes cárteles son el cártel de Sinaloa o del Pacífico y el cártel Jalisco Nueva Generación. Para dar un ejemplo un poco astronómico, vamos a decir que son dos grandes soles. En torno a ellos giran, como en nuestro sistema solar, un gran número de planetas. Hay 7, 8 organizaciones criminales, algunas fueron cárteles en el pasado, otras intentarán serlo en el futuro, pero son organizaciones criminales que abarcan alguno de todos estos aspectos del narcotráfico. Ahí están los Guerreros Unidos, ahí está lo que queda de los Beltrán Leiva, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, los Aztecas. Son grupos criminales muy violentos en general, pero tienen que girar en torno a uno de los dos grandes cárteles, de las dos grandes organizaciones criminales. Y en torno a esos planetas hay muchos satélites, hay muchas bandas, cerca de entre 70 y 80 en el país, que se dedican a distintos aspectos criminales y que incluso a algunas se les llama cárteles, pero ni siquiera han colocado un gramo de cocaína en su historia del otro lado de la frontera. Un ejemplo de esos que no les quita un gramo de violencia son, por ejemplo, el Cártel de Santa Rosa de Lima, que es una organización que se dedica a aspectos muy concretos, criminales, el huachicoleo, el secuestro, la extorsión, pero no en sí al tráfico de drogas. Y otras organizaciones, por ejemplo, el Cártel de la Unión Tepito, que se dedica a todo este y un amplio abanico más de tareas delincuenciales y que giran también en torno a los otros grandes cárteles.
La droga viene de Asia porque viene en estado puro de Asia, donde se fabrica todos hemos usado alguna vez fentanilo. Quien se haya operado alguna vez estos parches o estos anestésicos que nos ponen a cualquiera que hayamos tenido una operación, suelen ser en los últimos años, las últimas décadas de fentanilo. Aquí lo que sucede es que se trabaja el fentanilo de forma diferente. Llega en estado puro. En estado puro, 10 kilos de fentanilo permiten hacer miles de pastillas de fentanilo para uso ilegal. Se necesitan unos miligramos solamente en cada pastilla para transformarlo en una droga ilegal. Y entonces llega desde Asia en estado puro, llega a México. Aquí se convierte en pastillas, algunas ocasiones en ampolletas, en polvo, pero básicamente son tabletas. Y de esa forma se ingresa a la Unión Americana y allá se distribuye. ¿Por qué viene así? Porque es muy fácil traficarlo. No tiene olor, es un polvo blanco, 10 kilos es muy fácil ocultar en cualquier contenedor. Llegan miles y miles de contenedores diariamente a los puertos mexicanos y desde ahí se lleva a laboratorios que también son muy fáciles de montar. No tienen nada que ver con los laboratorios de anfetaminas o de metanfetaminas o de producción de heroína que hemos conocido. Se puede montar simplemente en una cocina, simplemente se necesita una máquina para hacer tabletas de estos tipos medicinales y con eso simplemente y cortar la droga con otros productos y con eso simplemente ya se tiene un laboratorio montado. Bueno, el libro lo que intenta hacer es dar una visión nueva, una visión diferente sobre el tema del narcotráfico y sobre todo del presente y el futuro del narcotráfico. Creo que tenemos un mal diagnóstico o hemos tenido un mal diagnóstico de lo que está ocurriendo con el narcotráfico y al tener un mal diagnóstico tenemos una mala estrategia y tenemos malas soluciones. Creo que hay que avanzar en esas soluciones haciendo el diagnóstico correcto. Por ejemplo, ¿qué va a cambiar con todo esto que estamos contando y que se cuenta con mucho detalle en el libro? Las organizaciones criminales van a necesitar para introducir fentanilo a los Estados Unidos mucha menos gente. No se necesitan campesinos, no se necesita controlar campos, no se necesita producir en la sierra, no se necesita una enorme cantidad de productos químicos para hacer como ocurre, por ejemplo, con la heroína, pasar desde la amapola a la goma de opio y luego a la heroína. No se necesita todo eso. No ocurre tampoco con la cocaína, que hay que traerla desde Colombia para poder introducirla al país. Todas esas drogas van a seguir existiendo y van a seguir funcionando y son drogas que se comercializan mucho, sobre todo la cocaína. Pero, ¿cuál es la diferencia? Para hacer eso se va a necesitar menos gente y las utilidades cada vez son mayores. La utilidad del fentanilo respecto a la heroína en algunos casos es de 10 a 1, pero puede llegar a ser hasta de 100 a 1. Entonces es una diferencia notable. Los grupos criminales no van a decir, bueno, necesito menos gente y esa gente se va a ir a trabajar a una fábrica. Esa gente va a seguir trabajando en lo que hacen, que es la expoliación de la sociedad. ¿Qué quiere decir expoliar a la sociedad? Robar, secuestrar, extorsionar, desarrollar tráfico de personas, tráfico de mujeres, todo lo que hacen estas organizaciones criminales que cada vez es más amplia. Paradójicamente se va a especializar el tráfico de drogas al mismo tiempo que se va a expandir la criminalidad que podríamos llamar común, pero manejada desde grupos criminales.